En lo profundo de los bosques de México, donde la luz del sol apenas se filtra entre las hojas de árboles milenarios, hay susurros, susurros ancestrales que hablan de seres escurridizos, pequeños de estatura, pero inmensos, en un poder que desafía nuestra comprensión. Se les conoce como chaneques. ¿Son los traviesos duendes del inframundo, guardianes de la naturaleza? ¿O son algo mucho más siniestro, criaturas que acechan en las sombras, esperando el momento justo para reclamar lo suyo? Durante siglos, las comunidades rurales han contado historias, a menudo en voz baja y con un escalofrío en la espalda, sobre encuentros aterradores con estas criaturas. Relatos que se transmiten de generación en generación, mutando con el tiempo, pero manteniendo una esencia de temor. ¿Son estas historias meras leyendas, cuentos para asustar a los niños y mantenerlos alejados de los peligros del bosque? ¿O existe una verdad oculta tras cada uno de estos relatos? Una verdad que se niega a ser olvidada. Hoy nos adentraremos en ese velo entre el mito y la realidad. Acompáñennos en esta investigación exhaustiva donde exploraremos los orígenes de la leyenda. Analizaremos testimonios escalofriantes de quienes afirman haberlos visto y quizás, lo más inquietante, buscaremos las evidencias que, si bien no son elusivas, alimentan la persistencia de este miedo. Estamos a punto de pisar un terreno donde lo inexplicable cobra vida. Para comprender a los chaneques, debemos viajar en el tiempo, mucho antes de la llegada de los conquistadores. Sus raíces se entrelazan con las creencias más profundas de las culturas que poblaron estas tierras. La palabra chaneque proviene posiblemente del náhuatl chaneque, que se traduce como los que habitan en lugares peligrosos o los dueños de la casa. Esta simple traducción ya nos da una pista sobre su naturaleza. Son los amos de los rincones salvajes, de lo indómito. En la cosmovisión prehispánica, estas entidades no eran meros duendes, estaban intrínsecamente conectados con deidades de la tierra, el agua. Eran los guardianes de los recursos naturales, los que podían conceder la lluvia para las cosechas o retenerla, los que protegían las cuevas y los manantiales sagrados. Se les ofrecían sacrificios y rituales para asegurar su benevolencia. Su poder era inmenso y su ambivalencia constante. Eran vistos como seres capaces de influir directamente en la vida de las personas, en la abundancia de las cosechas, en la salud de una familia, incluso en el destino. Pero siempre subyacía un temor reverente, porque si bien podían ser benevolentes, su ira era temible. Un pequeño descuido, una falta de respeto al bosque, una incursión sin permiso en sus dominios, podía desatar su furia. Las leyendas varían de una región a otra, describiendo a los chaneques con piel rugosa como corteza de un árbol, con cuerpos pequeños y deformes, o incluso con los pies al revés para confundir a sus perseguidores. Pero todas las historias coinciden en una cosa: su capacidad para interactuar de forma sutil o aterradora con el mundo de los humanos. El tiempo ha pasado, las ciudades han crecido, pero en los rincones más remotos, en las comunidades que aún viven en íntima comunión
con la naturaleza, los encuentros con los chaneques persisten. Estas no son historias de un pasado lejano, son relatos vívidos de personas que afirman haberlos enfrentado cara a cara, o al menos sentir su aterradora presencia, y a menudo estas experiencias, por inocentes que parezcan al principio, escalan hasta convertirse en pesadillas. Para muchos, la historia comienza de una forma inesperada, una excursión, un juego de niños, un día de trabajo en el campo, momentos cotidianos que de repente se tuercen. Un testimonio anónimo dice lo siguiente: estábamos jugando a las escondidas. La risa de mi amigo, Luis, se escuchaba por todas partes. De repente, se hizo el silencio. Un silencio fuera de lo normal. Grité su nombre y nada, solo el viento y ese silbido. Luis nunca regresó. Las autoridades lo atribuyeron a un accidente, a un animal salvaje. Pero para nuestro testigo, la verdad es mucho más inquietante. ¿Pudo ser Luis una víctima más de los chaneques? Otro testimonio dice: vi algo justo antes de que dejara de escucharlo. Pequeño, oscuro, se movía rápido entre los arbustos, como si se riera sin hacer ruido. Estas desapariciones, estas pérdidas inexplicables, son el eco más sombrío de la leyenda. La línea entre la realidad y la superstición se desvanece cuando la vida de una persona es el precio. No todos los encuentros terminan en tragedia, al menos no al principio. Muchas historias comienzan con lo que parece ser simples travesuras, objetos que se mueven solos, animales asustados sin razón, silbidos extraños en la noche. Lo que empieza como un juego inocente puede convertirse en una tortura lenta. Las travesuras escalan, la presencia se hace más tangible, más amenazante. Otro relato dice lo siguiente: después de las travesuras, vinieron las enfermedades. El ganado enfermaba sin razón, las cosechas se echaban a perder. Sentíamos una opresión en la casa, como si nos observaran, nos desearan el mal. Ya no era un juego, era una guerra. Para quienes viven estas experiencias, las travesuras de los chaneques no son aleatorias, son una advertencia, una señal de que han sido perturbados, que no se les ha mostrado el debido respeto o que simplemente han elegido a sus víctimas. La leyenda de los chaneques no solo habla de encuentros forzados, sino también de tratos. En la desesperación o la ambición, algunos han buscado activamente la intercesión de estas criaturas. Se dice que pueden conceder favores, riqueza, protección e incluso venganza, pero el precio es siempre inimaginable. Hemos hablado con alguien que afirma haber hecho uno de esos pactos, una voz distorsionada, una identidad protegida, pero un relato que eriza los cabellos. Yo quería más, dinero, poder. Me dijeron dónde ir y qué ofrecer. Al principio, todo fue bien. El dinero llegaba y mis enemigos caían. Pero los chaneques, según estos relatos, no dan nada gratis. La moneda de cambio no es oro, sino algo mucho más valioso. Empezaron los sueños, pesadillas,
me sentía vacío, como si una parte de mí ya no estuviera. Mi familia se enfermó, hubo accidentes y mi éxito cada día se volvía mi prisión. Me di cuenta de que no había ganado nada. En realidad, había entregado todo. ¿Es el pacto con los chaneques una metáfora de la consecuencia de la codicia? ¿O son estas criaturas capaces de conceder deseos, cobrando un peaje inimaginable en la salud, la fortuna o lo que es peor, el alma? Es una pregunta que nos deja con escalofrío en la espalda. Los testimonios son poderosos, pero para una mente lógica requieren algo más. ¿Existe alguna evidencia tangible de la existencia de los chaneques? Fotografías, videos, algún rastro que no pueda ser explicado por la ciencia convencional. En la era digital, no es raro encontrar imágenes supuestamente tomadas por testigos, capturando lo que creen que son los chaneques, pequeñas figuras, sombras fugaces entre los árboles, destellos de ojos en la oscuridad. Pero para los escépticos, cada relato de chaneques, cada video, tiene una explicación lógica. Un animal, un fenómeno natural, la histeria colectiva, la sugestión o videos modificados. La ciencia nos da herramientas para entender el mundo, pero hay un límite, y en esos límites es donde lo inexplicable, para muchos, encuentra su hogar. La línea entre lo real y lo sobrenatural se difumina en los bosques donde se dice que habitan los chaneques. Si bien el chaneque ha sido a menudo retratado como un simple duende travieso, la oscuridad de la leyenda va mucho más allá. Hay historias susurradas con temor que hablan de algo mucho más malévolo, algo que busca no solo la interacción, sino la posesión, el secuestro y, para algunos, la aniquilación. Uno de los aspectos más aterradores de la leyenda es el robo del tonal. El tonal es en algunas culturas indígenas el alma o espíritu que nos conecta con nuestra esencia vital y con la naturaleza. Se dice que los chaneques tienen el poder de arrebatarlo, dejando a la víctima en un estado de enfermedad, languidez o incluso la muerte. Un curandero mencionó que cuando un niño se asusta, especialmente en el monte, por algo que no se vio, su tonal puede salir de su cuerpo y los chaneques, ellos lo pueden agarrar. Mencionó que se llevan la esencia y el niño ya no es el mismo. Puede llorar sin razón, se enferma, no come y hay que hacerle una limpia y llamarle al espíritu para que regrese. Estas enfermedades del susto son una realidad médica para muchas comunidades, pero para ellas la causa es sobrenatural. Es la mano invisible del chaneque, arrebatando lo más preciado. Se dice que los chaneques habitan en un mundo subterráneo, un reflejo oscuro y distorsionado del nuestro, accesible a través de cuevas profundas, manantiales ocultos y la raíz de árboles ancestrales. Quienes son robados o llevados por los chaneques no desaparecen del todo. Se dice que son conducidos a este reino, donde el tiempo y la lógica se disuelve. Son los chaneques meros mitos, transmitidos de generación en generación, para inculcar respeto por la naturaleza o para explicar lo inexplicable. ¿O existen realmente estas criaturas enigmáticas acechando en las sombras de nuestros bosques
esperando a la próxima alma incauta que se atreva a cruzar su camino. Tal vez nunca tengamos una respuesta definitiva. Quizás la verdad esté destinada a permanecer oculta, un secreto susurrado por el viento entre los árboles. Pero la historia de los chaneques nos recuerda que el mundo que nos rodea está lleno de misterios y que en los lugares más oscuros y apartados pueden existir fuerzas que desafían nuestra comprensión, fuerzas que si las encontramos podrían cambiar nuestra vida para siempre. ¿Y tú crees en los chaneques? ¿Has tenido alguna experiencia inexplicable en el bosque o en tu casa? Déjanos tus comentarios y comparte tus propias historias. El misterio continúa.